Muy bien, son las 7:06. Saludamos en vivo al doctor Pedro Moreira. Él es penalista, constitucionalista, ha sido juez y es una voz importante para tratar un tema que para todos nosotros ha sido motivo de una larga polémica de años. Realmente es la llamada tabla de drogas. Yo digo apodada tabla de drogas, pero realmente eran umbrales establecidos con el propósito de diferenciar al microtraficante del consumidor consuetudinario, del enfermo, ¿no? Entonces ahora ocurre que, cumpliendo eso, hay que reconocer que fue una oferta de campaña, el presidente de la República derogó esa tabla. Hoy día los jueces y fiscales están en una suerte de encrucijada, porque más o menos les han dado el papel de psicólogos, de psiquiatras o especialistas en adicciones, porque tendrán que saber determinar quién es un adicto que necesita la asistencia del Estado, asistencia que no hay, porque aquí en salud mental no se ha hecho nada, hace años, o es un tipo que tiene que estar preso. Doctora, a usted le pregunto, a lo mejor a usted le toca un caso de esos, ¿cómo deben actuar jueces y fiscales ahora? Jimmy, ¿cómo está? Buenos días, Omar, buenos días a todos los que forman parte de la mesa. Noris, buenos días a quienes nos ven. Y, a ver, lastimosamente este tema que es muy técnico fue tratado por muchos años políticamente, donde se intentó inocular a la sociedad de que esta tabla fomentaba el consumo, esta tabla fomentaba una serie de cosas. El microtráfico. Que nunca fue real. Ahora el presidente Noboa, que parece que tuviese meses en el cargo, pero no llega ni a una semana todavía, ha cumplido una promesa de campaña y está bien porque ha honrado su palabra. Sin embargo, técnicamente no era el momento adecuado para hacerlo. Sino, yo los escucho todos los días, bien mencionaban ustedes ayer que se debió haber primero construido las bases para luego levantar un edificio de 3 pisos. Así Yo que es. sí veo, me escucho todos los días. Sí, ya lo vi. Entonces, volviendo al tema, me parece válida la reunión a la que han convocado la doctora Palencia, la Corte Nacional y otros, porque ella, más que ser política, es una conocida criminóloga, profesora de Derecho Penal, pero esa reunión debió haber sido antes. Esa reunión debió haber sido en las previas a sentarse o a posesionarse en el cargo del presidente Noboa. Hoy hay un problema. A ver, distingamos que los consumidores no están en ese problema, porque la sentencia de la Corte Constitucional 7-17-CN/19 zanjó el problema y dijo, a ver, usted como juez no puede sancionar a alguien que se presume consumidor simplemente porque tenga droga en su poder. Ya. Fiscalía debe demostrar que es vendedor. Pero el problema no es para ellos. El problema es para los jueces y para fiscales que cuando cojan a una persona hoy día con una tamuga de marihuana o con un barco de cocaína, no van a saber cómo sancionarlos porque no existe un parámetro para sancionarlos. Si le ponen un día de prisión o le ponen 13 años de prisión. Hacerlo de cualquier forma sin ese parámetro termina siendo ilegal, termina siendo arbitrario y pues evidentemente van a llover los habeas corpus en favor de esas personas a quienes se les va a imponer una pena. Claro, y también queda a discreción de jueces y fiscales y tenemos que entender que así como hay malos periodistas, malos médicos, malos arquitectos, malos abogados, también hay malos jueces y fiscales, ¿no? Y puede prestarse, digo yo, puede prestarse pues para que en algún momento, vamos a ponernos el mejor de los casos, se cometan injusticias, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro, ahora bien, no seamos agoreros del desastre tampoco. Aquí viene un tema técnico que realmente yo creo que aún no está derogada la resolución, porque en el decreto 28, me parece que es el que firmó el presidente, él indica que se dispone al Ministerio de Gobierno que se encargue de la derogatoria. Si el presidente hubiese querido derogarla de tajo, decía derogues. No está derogada, sino encargado eso al Ministerio de Gobierno. Entiendo yo en la redacción del decreto que dice eso. Ya. Entonces, pero bueno, en todo caso la ministra tendrá que aclararlo. Pero asumiendo que esté derogada, que yo entiendo que no está aún derogada, esto no rige o no debería regir para los procesos penales en curso.
sino para los procesos penales que se inicien a partir de esa derogatoria. Es decir, un aprendido hoy con X cantidad de drogas, el juez no está en ese problema de saber qué pena le impone, porque ahorita recién le van a formular cargos, van a dictarle prisión preventiva seguramente, y el proceso seguirá. Ese problema es una cosecha después de 2 o 3 meses. ¿Qué pasa con los que están en proceso ahora? Van a indicar, seguramente los abogados, que por un principio de favorabilidad, al no existir ya un componente, un parámetro decididor de la cantidad de drogas, pues no debería procesárselo. Pues si se lo procesó por tener, si me ocurre, una cantidad dada de 3 a 5 años de pena, y ya no existe esa tabla, cualquier abogado podría argumentar, ¿ya cómo me va a sancionar si ya no tiene un parámetro para sancionar? Pero, o póngale un año. Claro, podría ser una leguleyada en todo. Lógico. Pero sí hay un problema que la Asamblea Nacional lo resuelve reformando el artículo 220 del COIP, insertando en ese artículo los parámetros modificadores o moduladores, mejor dicho, claro, para las penas. A ver, esta es mi última pregunta, porque aquí somos 3 en el panel. ¿Qué es lo que se decía, por ejemplo, qué decían quienes combatían la famosa tabla? Decían que eso había generado una multiplicación del microtráfico porque, por ejemplo, los líderes de las bandas iban a los barrios y recogían, buscaban, agrupaban a muchachos menores de edad, a 20, 30 del barrio, les daban a cada uno un gramito de cada cosa y los mandaban a vender, y a la media hora regresaban y otra vez recárgalos y vuelven a salir, y que esa tabla es la que había dado lugar a la multiplicación del microtráfico. ¿Qué dice, doctor? Jimmy, antes de responderle, como decía el presidente Flores Cordero, con papeles en mano, el decreto dice, artículo 1, disponer al Ministerio del Interior, perdón, es el Interior, no del Gobierno, la derogación de la resolución número 001 CONCEP-CD-2003, que acogió el análisis, Entonces, en mi criterio, el señor presidente no la derogó, dispuso para que el ministerio técnicamente analice cómo derogarlo. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, a ver, sin entrar en políticas, porque no es la intención, recordemos que esos agoreros del desastre, quienes decían que la tabla fomentaba que nuestros niños se pierdan en la drogadicción, le atribuían la responsabilidad estatal al correísmo. En algunos casos disimuladamente, en otros frontalmente, indicar que el correísmo era padrino del narcotráfico, posicionaron o pretendieron posicionar en la mente de la gente que esta tabla servía para eso. Lo cual nunca fue así, lo cual, y disculpen que utilice la primera persona y el argentinismo, si cabe el término, siempre dijimos pública y privadamente que la tabla de drogas no era una tabla de drogas, era una tabla de umbrales sancionatorios, de umbrales en otras partes del mundo, además. En todos lados, porque, a ver, y en otras partes del mundo es normal que usted se siente en un café a fumarse una marihuana. Entonces, el problema es que para unas cosas acá somos curuchupas y para otras cosas nos creemos liberales. Miren que ya se quiso hacer un conventillo, un chuchumequerío, discúlpenme la expresión, por el asunto de la pareja del señor secretario de Comunicación, lo cual es algo totalmente normal en todo el universo, que cada quien elija la forma de amar y la forma de ser feliz. Mientras seamos felices sin hacerle daño a nadie, ¿qué importa pues, cómo seamos felices? Entonces ya estamos en un momento de la historia donde alertarnos, horrorizarnos por cosas tan estúpidas, discúlpenme la expresión, no procede. Entonces, en el tema puntual de la tabla de drogas, que no es un tema solamente en el Ecuador, en todo el mundo existe una dosificación, porque usted no puede arbitrariamente imponer una pena. Si usted le impone una pena al ojo a una persona, termina siendo arbitrario, porque de pronto a mí me pone 10 años, a Omar le pone 5, a Noris le pone 1, y no hay un parámetro. Entonces no tiene que ver nada con lo que le estoy diciendo de que los líderes de las bandas reclutaban a 10, 15 muchachos del barrio, generalmente de los barrios empobrecidos, les daban una dosis a cada uno, vayan a vender, y luego a la media hora regresan, toman la otra más, porque con una dosis, por ejemplo, no se los podía tomar presos. O sea, sí funciona así. El tema es que no por la tabla. Entonces, es un tema criminológico
que entiendo las personas que están encargadas en el gobierno del presidente Noboa lo conocen, saben al menos desde la teoría cómo atacarlo, y entiendo los van a atacar. Y como usted lo menciona, así funciona. Pero no funciona por la tabla. No funciona porque exista un modulador de pena. Funciona porque el Estado no cumple con la salud, no cumple con la educación, no cumple con generar trabajo, no cumple con generarle un buen vivir a los ciudadanos. Y lastimosamente nuestros niños, principalmente en provincias fronterizas, ya no tienen como referentes a Antonio Valencia, a Alex Aguinaga, a Iván Caviedes, sino a los líderes de estas bandas delincuenciales. Doctor, Barajaén, a ver, solamente para tenerlo claro, el 220 del COIP no tiene rangos, No. es muy general. Sí, a ver, los rangos que tiene el 220 es el tipo de pena. Ya. Es decir, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, pero de 10 no a 3. tantos kilogramos, tantos kilos. Eso se conoce en la doctrina penal como leyes en blanco. Ya. Porque te dice, te voy a sancionar con esta pena, pero no te digo por qué te voy a sancionar. Entonces, el componente Esa era la tabla. era la tabla. Ahora, al no haber tabla, el juez sabe que las penas van de 1 a 13 años. Ajá. No sabe cuándo ponerla. Ya, ahora, es porque también el efecto que tenemos, ¿no? El efecto Mandela, como dicen por ahí. A ver, la tabla no era solamente para mínimos, sino también para máximos. Claro. Ya. Por ejemplo, recuerda un poco cómo eran los máximos, por ejemplo, para sentenciar a alguien con 13 años. Ya, a ver, en ese tema algo que se me quedó en la última pregunta de Jimmy, la tabla sanciona digo, porque algunos se la ha derogado, Sí. desde cero. Entonces que dice, si usted tiene .1 en adelante, no, desde cero. Porque está tan mal redactada que usted teniendo cero, ya lo pueden llevar preso. De cero es cero, pues. O sea, Claro, ni siquiera cero es nada. el concho, ¿no? Entonces, de cero a punto algo, y pues no lo tengo a la Claro, mano, ok. pero para sentenciarte a 13 años, debías tener, por ejemplo, más de 5.000 gramos de cocaína. No. Entonces, con 5 kilos de cocaína te podías 13 sentenciar a años. 13 años. Ya. Que 5 kilos de cocaína caben perfectamente en una mochila. Bueno, una mochila grande. Entonces, ahora, mañana llevamos la mochila con los 5 kilos de cocaína, nos van a procesar por tenencia de drogas o nos van a procesar por transporte de drogas si nos han hecho un seguimiento previo hasta por tráfico de drogas. Ya. Pero El juez te puede poner como 1, como 13 años. Pero atención, es que a eso quiero llegar. Igual te van a formular cargos por el 221. Lo que no van a saber es por cuál de los 4 literales, por el A, por el B, por el C, porque no saben. No hay una dosimetría. Te van a iniciar un proceso penal ordinario, te va a acusar el fiscal y en ese momento se da el problema. Un problema probablemente en 40 días desde que te aprenden. Porque ¿cómo te acusa el fiscal? Ya, te acusa por el 220. Pero ¿cómo saben en qué escala estás? Si no hay una escala que mida cuánto tienes. Claro. Entonces, ese es el problema. Ahora, doctor, convengamos que hay un sector de la población que quiere ver al consumidor preso. O sea, hablemos sin tapujos. Pero el chiro. Sí, es verdad. Pero hay gente que los quiere ver presos. Yo cuando escucho, ya, deroguemos esa tabla maldita que llevó a las drogas a nuestros chicos y hagamos planes de prevención, no sé, me queda un vacío inmenso. A mí me queda un vacío inmenso porque desde Reagan, pues, ¿te acuerdas de la campaña Di no a las drogas? Mira lo que está pasando en Estados Unidos, pues, ¿no, verdad? Que es el epicentro del consumo de opioides, por ejemplo, en estos momentos. Que lo digan las calles de Filadelfia, las calles de Nueva York, en Chicago también. Yo siento que hay una parte de la población que los quiere ver presos porque no los quiere ver en la calle. Y ese yo creo que por ahí radica nuestro gran problema como país. Queremos meterlo debajo de la alfombra, o en este caso meterlos en el hueco de una penitenciaría. Porque les da cosa ver al chico, sí, que está andrajoso, que a lo mejor tiene mal olor y que está consumiendo la funda de 50 centavos de la H. ¿Cómo poder combatir eso? Porque yo insisto, elimina la tabla, pero hay que hacer prevención. Ustedes saben que el proceso de prevención, de lucha contra las drogas, lleva años. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué se puede hacer mientras tanto? Mira, me has hecho acuerdo de un comercial de los 80 de Pero era mi hermano.
Sí. Un comercial Pues muy somos duro. o no somos amigos, ¿te acuerdas? Claro, un comercial muy duro para esa época, donde no teníamos las cosas que vemos ahora a diario. Ujú. Y mira, lastimosamente son patrones sociales que se repiten década tras década. Ujú. Lo que ocurre o ocurría cuando tenían familias, sobre todo familias pudientes, hijos con síndrome de Down, que los escondían. Quizás algo más reciente, hijos o hijas homosexuales, que los repudiaban, y madres solteras. En este caso, socialmente, es el tema de no solamente los drogadictos, los consumidores, los menos favorecidos, los discapacitados, etcétera, porque nos creemos una sociedad perfecta donde tenemos que mantener un parámetro y un estándar de Hollywood altos de 2 metros, pues solamente los futbolistas y los basquetbolistas, pues con la melena al viento, como el príncipe encantador de Shrek, y cosas que no somos, porque los ecuatorianos no tenemos ese biotipo físico. Entonces, mira, Mar, yo creo que es importante para la discusión poder separar entre lo que es un consumidor y lo que es un adicto. Y el ejemplo puntual es que no es lo mismo que tú te tomes una cerveza con un ceviche o te tomes un whisky viendo, en tu caso, a Emelec jugar un partido del campeonato, a que todos los días lo hagas y que dependas de eso para poder continuar tu día. El consumidor es el muchacho de Río Centro o del City Mall o del Guasmo o de Los Ceibos, que fuma un cigarrillo de marihuana, que se come un brownie mágico, que se jala una línea para disfrutar, para amenizar el consumo recreativo. Diferente al muchacho o a la muchacha o al hombre o a la señora, sin importar el estrato social, que todos los días necesita consumir para poder continuar con su vida. El tratamiento es diferente, porque el uno tiene un problema grave, tiene una enfermedad crónica que es la adicción, y el otro pues es un consumidor que puede consumir 3 días seguidos y no volver a consumir en 6 meses, o puede consumir hoy día y no volver a consumir hasta después de un año. O sea, el problema es el que está metido en esto de acá ya como una enfermedad. ¿Y qué hacer? Pues bueno, sí, la sociedad es careta. La sociedad trata de regodearse de los problemas de los demás señalándolos con el dedo, como decía Maradona. Y no se ve adentro. Pero para eso está el gobierno. Porque lo que pensamos los 4 que estamos en esta mesa es el fuero interno de cada quien. Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Y ya en la práctica, supongamos que se elimina realmente a través del Ministerio del Interior esta tabla. Esto empezaría a regir sobre todo en las calles con los policías. Cuando hacen sus patrullajes, están rondando y encuentran a fulanito, menganito, porque así sucede, ¿no? Van patrullando y luego aprenden a alguien, lo encuentran con una dosis y empieza él tener que decidir qué hago con esta persona. ¿Me la llevo para iniciar un proceso o lo dejo ir porque tiene X cantidad de, no sé, gramaje que es de su consumo? Al eliminarse esta tabla que de alguna forma les permitía decidir, ¿qué va a pasar? Vamos a tener todos estos UPCs repletos de jóvenes que luego pasan el proceso y van a la PJ y luego van a estar en las cárceles y vamos a repletar de cárceles, vamos a repletar de consumidores o de chicos pobres las cárceles y después de eso, ¿qué hay? Noris, mire, su pregunta es muy importante porque lastimosamente tenemos la visión de que cuando el policía viene y lo encuentra al consumidor, al adicto con 2 tamugas de marihuana, el consumidor le dice: señor policía, recuerde que a las 7:17 no. O sea, ¿qué pasa? se los llevan presos, con tabla, sin tabla, porque la policía no sabe tratar a las personas, lastimosamente. Y eso no es culpa de los policías, es culpa de la institución que no los capacita. Mire, hace algunos años atrás, muchos años atrás, yo defendí un caso de un muchacho que era consumidor, casi que adicto, y lo procesan. Y yo hablé con el fiscal y le expliqué, le mostré los exámenes y me dijo: vea abogado, mi hijo murió de una sobredosis. Y yo, así tenga 1 gramo de lo que sea, lo voy a meter preso. Yo estoy en contra de toda esta gente. Entonces, claro, el drama social del fiscal era entendible como ser humano,
como fiscal tenía que ser objetivo, y si yo le demostraba los elementos de que este fulano no era un delincuente, sino un enfermo, Adicto. tenía que valorarlo así, más allá que el hijo se haya muerto o no se haya muerto. Entonces, en la realidad, la tabla, la sentencia de la Corte Constitucional y todo lo que usted quiera sirve para el momento de juzgar. En otro proceso, en otra persona, ya con la vigencia de la sentencia de la Corte Constitucional, el fiscal acusó a un fulano por el simple hecho de que lo habían encontrado con 2 cigarrillos de marihuana a 2 cuadras de un colegio a la 1 de la tarde. Y el fiscal dijo, no, es que como es la 1 de la tarde y está a 2 cuadras del colegio, venda fuera del colegio. Por eso yo le decía que el problema hoy es la discrecionalidad. Por supuesto. Ya, pero esa discrecionalidad sin un referente, que es lo que un poco la mal llamada tabla de umbral les daba, se va a aumentar y va a quedar a percepción del fiscal, del que acusa, del policía, o sea, de todo este sistema de justicia, va a quedar a mayor discrecionalidad quién va preso y quién no. Y evidentemente la gente pobre es la que va presa por 2 motivos. Primero, porque no tiene para defenderse. Y segundo, porque muchas veces juzgamos a partir de la apariencia y asociamos cómo se ven las personas con actos delincuenciales, con la dinámica social en la que se desenvuelven. Y es una realidad. Y la nacionalidad, exacto. Entonces, un poco, se deroga la tabla que la gente votó por eso y hay que estar súper claros, ¿no? El presidente Noboa está cumpliendo con una promesa de su campaña. Se deroga las tablas. Pero, ¿qué hacer de la mano de esta acción que la gente decidió y fue lo que quiso? ¿Qué hacer para que las cárceles no se repleten de consumidores? Porque eso de ahí no resuelve nada, solo tapa un problema. ¿Qué hacer para que no se repleten de consumidores? ¿Y qué hacer para que el consumo o la inclusión de jóvenes en el consumo vaya menos? Mira, con la tabla hay arbitrariedades, sin la tabla habrán mucho más. Ha dado en el clavo en cuanto a la discriminación que se da por condición social, por estereotipos, etcétera, lo cual lastimosamente es una ola en la que hay que aprender a surfear. ¿Qué hacer para la prevención? Hacer campañas de prevención, hablar en los colegios, explicar a los chicos que este problema de las drogas y del alcohol, dicho sea de paso, no es un problema menor. Pero ¿qué pasa cuando a una futura gloria del fútbol ecuatoriano, un chico de 16 años, Kendrick Páez, ya lo ves que sale a celebrar con 2 botellas de cerveza del auspiciante del campeonato? Porque lastimosamente en este país y en el mundo lo que mandan son los verdes. Y como esta cervecería nacional es la que auspicia el campeonato ecuatoriano y es la que pone los billetes, entonces se permiten darle 2 botellas de cerveza a un muchacho que tiene 16 años y que no debería estar. Y por ejemplo, si el presidente le dice al Ministerio de Interior, encárguense ustedes de la parte técnica para derogar esta tabla, se deroga la tabla, ¿de quién depende crear esta política pública que acompañe todos esos vacíos que van a quedar, ¿no? Está hablando de campañas de prevención, pero esto tiene que venir a partir de una política pública. ¿De quién depende de que eso pase? ¿Por la Asamblea, por el mismísimo presidente, por los ministerios? A prima facie depende del Ministerio de Salud. El presidente encarga al Ministerio de Interior y de Salud de manejar este proceso, pero recordemos que en una de las últimas leyes que reformaron al COIP, y que era una ley articuladora de varias otras leyes reformatorias, se creó un Consejo de Política Criminal. Entonces, ese Consejo de Política Criminal es el que debería establecer cómo se va a tratar este problema preventivo, ya de ejecución del proceso penal, y cómo tratarlo, manejarlo sin mayores estragos. El problema es que debieron haberlo hecho antes de. Y bueno, creo que todavía está a tiempo, pues no lo han derogado. Pues, ¿no? Pero ya se iniciaron los fuegos pirotécnicos, ¿no? Muy bien, son las 7:30. Habrá que seguir debatiendo sobre este tema. El doctor Pedro Moreira ha estado hoy día con nosotros. Gracias, Pedro, Gracias, muy entonces. amable.